Buen día, amada iglesia. Gracias, Ulises, por tu dirección de alabanza en esta mañana. Damos gracias al Señor que nos permite reunirnos para alabar su nombre y para estar bajo su palabra en esta mañana. Nos gozamos también de ver a hermanos que estuvieron atravesando la recuperación por el contagio con el COVID. Están con nosotros. El Señor ha sido bueno. Ningún hermano contagiado ha revestido gravedad. Y la gracia del Señor, su misericordia, vuelve a mostrarse en medio de su pueblo. Bien, les invito, mis amados, a que abran sus Biblias en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, el capítulo 5. Hebreos, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche o de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora vamos a ir al capítulo 6 y vamos a leer el versículo 8 y el 9. Dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Versículo 9 del capítulo 6. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Bien, mis amados, seguimos entonces en el desarrollo de Hebreos y a manera de conexión, a manera de introducción, estamos frente a un párrafo que se extiende desde el versículo 11 del capítulo 5 hasta el versículo 12 del capítulo 6. Este es todo un párrafo que estamos analizando dentro de la carta. Y en realidad es necesario que hagamos una introducción para que se puedan posicionar en los temas que trata cada uno de los párrafos de acuerdo a sus divisiones. ¿Por qué hacemos esto?
porque la epístola a los hebreos tiene una cierta complejidad en su interpretación. Y si abordamos la epístola a los hebreos sin hacer una hermenéutica correcta, o sea, un análisis de contexto, aparte de una exégesis que es correcta, esto es sacar del texto lo que dice, caemos en interpretaciones erróneas que nos llevan a asentar en nuestro conocimiento doctrinas inexistentes. Cuando estamos avanzando en Hebreos, desde el capítulo 5, versículo 11, al capítulo 6, versículo 12, hay bastante cuestionamiento en relación a quién va dirigida esta parte de la epístola. Y esto es lo primero que yo quiero asentar. Desde el capítulo 5, versículo 11, hasta el 14 que hemos leído, y luego siguiendo desde el capítulo 6, versículo 1 al 8, entendemos que el Señor le ordena al escritor referirse a los mismos judíos convencidos pero no convertidos que estaban dentro de la iglesia hebrea. Entonces, para entender, desde el 5:11 hasta el 6:8 se está refiriendo como una advertencia nueva a los judíos convencidos pero no convertidos. Y desde el 6:9 al 12 le habla a los creyentes. Ahora, usted puede decir, perfecto, pero ¿por qué? ¿Por qué opinas de esa manera? ¿O por qué te basas en eso? Simplemente porque al hacer la exégesis en este párrafo, hay un texto que presenta un punto de quiebre. Viene hablando a un grupo de personas y hay un texto fundamental que lo debemos descubrir, y ahora se los leo, que nos ayuda a entender por qué desde el 5:11 hasta el 6:8 le habla a un grupo de personas y del 6:9 al 12 le habla a otro grupo de personas. Y esto aclara el entendimiento de la epístola o de la carta. Cuando usted va leyendo el versículo 8, dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Puede leer arriba el 7 y dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Es el cierre que hace el escritor para informarle a los hebreos que estaban escuchando el Evangelio, pero que nos entregaban a Jesús, que el corazón de ellos era como esa tierra. No producía verdadero fruto, porque no habían creído. Es la misma enseñanza que el Señor habla en los evangelios, cuando uno tira la semilla y puede caer en una tierra, en otro tipo de tierra y en otro tipo de tierra y el resultado es distinto. Pero usted dice, ¿pero y qué entrega la hermenéutica acá? ¿Cómo usted puede decir que esa parte le habla a los incrédulos? Y le habla a los incrédulos porque se conecta con lo que viene diciendo hasta esta advertencia en donde hace una comparación de la tierra improductiva con el corazón incrédulo. ¿Está claro hasta acá? Pero cuando llegamos al versículo 9 está el versículo de quiebre y dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados. Mi pregunta es la siguiente, si hubiese venido hablándole a los amados convertidos desde el 5 hasta el 6:8, ¿por qué dice ahora, pero en cuanto a vosotros, oh amados? Es como que él viene dándole la advertencia a los que estaban acostumbrados a escuchar pero no creían, y luego se desenfoca de ellos y les habla al auditorio creyente. Habiendo dicho esto, es necesario que entendamos cuál es la advertencia que le da a estos judíos convencidos pero no convertidos.
Y para esto debemos entender cuál es el tema central de la epístola a los Hebreos. El tema central de la epístola a los Hebreos es que el escritor está tratando de mostrarle a los hebreos que el nuevo pacto es superior al antiguo y desarrolla toda la teología necesaria para que entiendan que el nuevo pacto es superior al antiguo, porque el antiguo trata de las figuras y tipos que apuntan a Cristo y que se encuentran todas en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto, que está en el Antiguo Testamento, pero ya el Nuevo Pacto es el cumplimiento de las figuras. Ahora las sombras son iluminadas por las realidades. Y entonces el hecho es que todo el libro trata de esto, y ese es el motivo por el cual en los capítulos que venimos estudiando hay temas que se desprenden de ese tema central. El hecho de intentar mostrar que el nuevo pacto es superior al antiguo trae a consecuencia comenzar a mostrar que el personaje en el cual se basa el nuevo pacto, que es Cristo, es superior a los profetas del antiguo pacto, es superior a los ángeles, es superior a Moisés, y lo último que llegamos a ver es que es el gran sumo sacerdote que ahora media entre los creyentes y el Padre. Ese es el orden de lo que venimos estudiando. Por eso es que hablamos de Cristo en su superioridad frente a los profetas del antiguo pacto, frente a los ángeles, es superior a ellos, es superior a Moisés como el líder del pueblo judío del antiguo pacto, y es el sumo sacerdote que supera en cualidades y en esencia a todo sumo sacerdote hebreo del antiguo pacto del orden arónico. Eso es lo último que estudiamos. Y entonces llegamos al versículo anterior al que empezamos a leer, y es cuando el escritor les habla de que Cristo Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Está claro? Si ustedes han seguido la explicación de introducción, es como que el libro se les aclara en lo que viene tratando para conectar lo que voy a enseñar. Y hoy vamos a ver un sermón que se titula El caos que provoca rechazar la revelación completa. El caos que provoca rechazar la revelación completa. Veremos en primer lugar en el versículo 11 que uno de los motivos de este caos es el ser tardos para oír. En el versículo 12 veremos la improductividad en el conocimiento de Dios. En el versículo 13 veremos la superficialidad permanente. Y en el versículo 14 la ausencia de crecimiento. Todo esto se provoca cuando no se escucha con fe toda la revelación de Dios. Ese es el problema de ellos. A lo largo de todo Hebreos se dan múltiples comparaciones y contrastes básicamente entre el cristianismo y el judaísmo, y eso es lo que debemos entender. Esta verdad es esencial para interpretar la epístola correctamente. Uno de los errores de interpretación es que en estos párrafos se está hablando del creyente inmaduro y del creyente maduro. Y nada que ver. Toda la epístola en un análisis hermenéutico viene hablando de un contraste que el Señor le manda al escritor a dar sobre el judaísmo y el cristianismo. Porque el antiguo pacto es justamente la religión del judaísmo. Pero el nuevo pacto es la fe del cristianismo. Entonces, una de las primeras normas de la hermenéutica para esta interpretación, justamente, es entender cuál es el tema central del libro y comprender que todas las demás temáticas se desprenden de esa o de ese tema central.
Y el tema central del libro, como lo he dicho justamente, es mostrar y entender la superioridad del antiguo pacto en relación al nuevo. De allí se desprende la necesidad de mostrar la deidad de Cristo, y de ahí se desprende la necesidad de mostrar su superioridad en todos los aspectos, como lo venimos estudiando. ¿Por qué? Porque resalta el personaje sobre el cual se apoya y se edifica el nuevo pacto. Es el nuevo pacto en su sangre. En Hebreos, entonces, el Espíritu Santo no está contrastando dos clases de cristianismo: el cristianismo de los bebés espirituales y el cristianismo de los maduros. No está tratando esto el tema, y por eso es que he hecho la división de los párrafos y a qué se refiere cada uno, porque una de las interpretaciones más comunes del evangelicalismo común es decir que esto trata de una comparación o contraste entre cristianos inmaduros a cristianos maduros. No es así, sino que él está contrastando el judaísmo y el cristianismo. Les está hablando a los judíos no salvos del judaísmo, y también les está hablando a los judíos redimidos del cristianismo. Esa era, digamos, la realidad del auditorio que recibía la epístola. Está contrastando entonces la sustancia con la sombra. Sombra, antiguo pacto; sustancia, nuevo pacto. El modelo y la realidad. El modelo presentado en el antiguo pacto, la realidad que se cumple en Cristo. Lo visible y lo invisible. El monte que se palpaba, el monte invisible, la presencia de Dios. Lo visible era el antiguo pacto en todo lo que era el oficio sacerdotal, que apuntaba a la llegada del Mesías en su primera venida. Las imágenes y los tipos. Las imágenes en el antiguo pacto, los tipos en el antiguo pacto, que se cumplieron en el Nuevo Testamento en Cristo. Por tanto, la epístola a los Hebreos entonces compara y contrasta las dos caras de la revelación divina, que refleja la división de la Biblia. Todo el Antiguo Testamento son tipos y figuras anunciantes del Cristo que había de venir, y todo el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Promesas hechas, Antiguo Testamento; promesas cumplidas, Nuevo Testamento. Entonces entramos al primer punto del sermón y vamos al versículo 11, y te pido que lo leas. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Y lo primero que tenemos que determinar es qué significa justamente esto. Acerca de esto. Y usted puede decir, pero ¿y qué es esto? ¿Acerca de qué? ¿Qué está queriendo decir el escritor aquí? Y bueno, si usted hace una hermenéutica sana, vuelva al versículo anterior para ver qué es lo que terminó de decir. Y lo que terminó de decir es mostrar que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio arónico, porque está catalogado como del orden de Melquisedec. Esto es lo que termina de decir. Entonces, en la demostración de que Cristo, el personaje sobre el cual está apoyado el nuevo pacto, es superior a todo, trata ahora como último punto de demostración que su sumo sacerdocio supera al sacerdocio arónico, que es el que reinó en el antiguo pacto, y es comparado en la Biblia con Melquisedec, que no tiene principios ni final de días. Habla de su condición eterna y habla justamente de un sacerdocio permanente y perfecto e impecable. Entonces, cuando el escritor dice en el capítulo 5, versículo 11, acerca de esto, tome usted la interpretación prendiéndose del versículo anterior y ahí se aclara. Es acerca del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Lo que él quiere decir, que acerca del sacerdocio de Cristo, comparado con el orden de Melquisedec, hay mucho que decir,
pero es muy difícil de explicárselo a ustedes. Ese es el sentido. Y aquí comenzamos a entender cómo viene el epístola. Hay mucho que decir de esto. El Señor ha revelado mucho de esto y de hecho, les va a hablar a los creyentes, y obviamente ellos escuchaban, aunque no podían entender, en los capítulos subsiguientes. Por ejemplo, el capítulo 7 va a hablar perfectamente del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Vamos a llegar a estudiarlo. Es apasionante. Pero estamos desarrollando y entendiendo cómo va el libro. Entonces dice acerca de esto, acerca de que Cristo es superior a Aarón en relación al sacerdocio, porque es comparado a Melquisedec. Hay mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Entonces ahí les dice justamente el propósito, el motivo. El motivo de la dificultad de que Él les hable a ellos, a ese grupo incrédulo, lento, que no se aferraba al nuevo pacto, que no confiaba en Jesús, que se mantenía ligado a los antiguos preceptos de la ley. Ese era el motivo por el cual era tan difícil de explicar lo que tenía que decir sobre Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mis amados, quizás parezca que esta porción solamente se puede referir y tiene enseñanza para las personas incrédulas. Sin embargo, cuando nos sentamos muchas veces a hablar con cristianos de muchos años de iglesia, vemos que rebotan las expresiones de temas profundos porque no los entienden. Y son creyentes, pero desestimaron el contacto con las Escrituras diariamente, horas y horas, bajo la guía del Espíritu, en oración, para comenzar a comer alimento sólido. Si bien literalmente se está refiriendo a los judíos incrédulos, quiero llamar a la iglesia a la reflexión. Mi amado, ¿cuánto tiempo de creyente tú tienes? ¿Puedes entrar en los profundos temas de la Biblia? ¿O solamente los pasas por alto y los dices, esto lo estudia el pastor, o lo estudia el enseñador, o lo estudia el maestro tal, o el doctor en teología tal, yo ahí no me meto? Como una vez le dije a una persona que le quise hablar sobre Apocalipsis, no abra ese libro es inleíble. Pará, pero ¿por qué está en la Biblia? ¿Será que Dios dijo algo que no podés leer? A otro una vez le dije, vamos a leer Romanos 9, donde habla de la soberanía electiva de Dios, y me dijo, leamos el 8 y el 10, pero en el 9 no me meto. Perdón, ¿de qué te sirve Romanos si le arrancas una hoja? El punto es cuando el creyente, por su superficialidad en cuanto a los medios de la gracia, como la lectura, la oración y la interpretación de la palabra, por descuidado y por negligente, no está a la altura de las circunstancias cuando el Señor nos quiere llenar con comida más sólida. Esto se refiere entonces para ellos a lo que acababa de mencionar. Habiendo leído la carta a los hebreos, hemos visto que hay advertencias que están intercaladas y que son dirigidas a estos judíos intelectualmente convencidos, que aún estaban al borde de la decisión, pero que todavía no llegaban a la fe en Cristo. Estas advertencias podían funcionar en el contexto de dar ánimo y consejo a los judíos que habían confiado en Cristo, pero que se sentían tentados a regresar al judaísmo. Esa era la segunda operatividad de estas advertencias. Una llamaba a los incrédulos, otra les advertía a los que habían creído en el beneficio del nuevo pacto y se aferraron a Cristo, que de ninguna manera se volviesen atrás.
Cuando repasamos lo que venimos viendo en el libro, encontramos que la primera advertencia estaba en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 4, y que tenía que ver con rechazar el Evangelio directamente. Si usted se acuerda lo que veníamos estudiando, es la advertencia a la gravedad de rechazar el Evangelio. La segunda advertencia que tiene la carta se encontraba en el capítulo 3, desde el versículo 7 al 19, cuando desarrollamos completamente el caos de endurecer el corazón frente al llamado al arrepentimiento. Entonces, capítulo 2, primera advertencia, el rechazo al Evangelio. Capítulo 3, segunda advertencia, endurecer el corazón frente a la palabra. Y ahora estamos en el capítulo 5, la tercera advertencia. Y esta advertencia es que el que no escucha la palabra desestima la madurez espiritual. Entonces, el peligro de quedarse en las verdades y promesas elementales del antiguo pacto, ahora que el nuevo ya lo había superpuesto, genera un caos en la vida. Y es esto lo que está tratando esta parte de la carta. La advertencia va dirigida entonces a ese mismo grupo de hebreos que estaba escuchando el Evangelio, pero que no daban el paso de aceptar y de aferrarse al nuevo pacto. Cristo para ellos no era su Señor y su Salvador. Se les habla entonces del peligro de no apropiarse de la bendición del nuevo pacto, sin la cual no pueden tener la vida eterna. Están cerca, pero a una eternidad de Dios. Y puede haber alguna persona en esta mañana que llega a la iglesia y que se vincula con la iglesia bíblica bautista, Crecer de aquí de Saldán, y está bajo el techo de la iglesia y escucha el Evangelio y oye la palabra y hasta se siente bien con la forma en que se habla, se predica, se canta, se lleva el culto. Pero si Cristo no es tu Señor, estás a una eternidad de distancia. Esto es lo que les pasaba a ellos. Y la advertencia es a este tipo de inmadurez. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque es muy fácil confundir lo que se está diciendo con lo que se venía hablando en relación a este pasaje. Acá habla de los cristianos inmaduros y de los cristianos maduros. Nada que ver. Es la inmadurez en llegar a la salvación de lo que se está hablando. Les habla a los que se han quedado en el antiguo pacto y no dan el paso de confiar en el nuevo. Ellos son bebés incrédulos. El Nuevo Testamento exhorta muchas veces a los cristianos inmaduros a que crezcan. Lo hace en otros lugares. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido necesidad de este consejo, justamente por el problema de cristianos inmaduros. Pero no es este el caso en esta porción. Esta porción les está hablando a judíos dubitativos que aún no se aferran a Cristo, sino que siguen prendidos del judaísmo. Y los llama y les dice: vengan a la madurez, a ser completos en el nuevo pacto. Esto es lo que hay que entender. Los llama a esto. Y como antes, la advertencia y el llamado son evangelísticos. La madurez a la cual se llama no corresponde a la de un cristiano que crece en la fe, sino a la de un incrédulo que debe llegar a la fe. Madurez en este pasaje es llegar a la fe, no es crecer en fe. Y ahí viene el grave error de la interpretación. Deben llegar a las verdades y a las bendiciones maduras y ya desarrolladas del nuevo pacto que se muestran en Cristo. Ese es el tema. Es la misma madurez o perfección
que aparece en los capítulos 10, 1 y 14, en donde habla de la perfección que deben alcanzar los que están en impiedad cuando llegan a la salvación. Entonces, el antiguo pacto era para ellos el alfabeto espiritual. Y si ustedes me siguen, van a entender la comparación y van a entender el pasaje de una manera mucho más clara. Para ellos el alfabeto espiritual era el antiguo pacto. El antiguo pacto era el bebé hablando. Las letras y los sonidos de las primeras palabras de un niño. Y podemos hacer una comparación para entender esto. Cómo el Señor nos habla aquí, cómo les habló a ellos. Les habló a través de este bebé que hablaba las primeras letras. Todo lo que el antiguo pacto decía. Como cuando nosotros le enseñamos a leer a un niño. Usamos dibujos, usamos otros objetos visuales y le señalamos un dibujo o un objeto al niño y le decimos, esta es una esfera. Esto es un animal, esto es otro animal, un cuadrúpedo que come pasto, este es un animal acuático que está bajo el agua, y luego se le enseña justamente lo que ese animal es. Le enseñamos que la esfera es redonda, le enseñamos que ese cuadrúpedo come pasto, le enseñamos que el animal acuático respira de una manera diferente. Nosotros aire y ellos agua. Pero hay un proceso en la enseñanza. Y esta es la manera en la que Dios ha tratado la revelación. A los hebreos les comenzó hablando con el bebé que habla las primeras letras. Ese es el antiguo pacto. Entonces, el Antiguo Testamento fue la enseñanza divina, fundamental y elemental que ellos escucharon. Comenzó con dibujos. En efecto, Dios decía, esta es una fiesta que ustedes deben celebrar. Les hacía el dibujo. Ustedes vean, esta es la fiesta que deben celebrar. Pero todo apuntaba a Cristo. Esta es la ropa que el sacerdote se debía poner y debía tener tal trama, tal color, debía ser hecho de tal forma. Era el bebé haciendo el dibujo, pero todo eso apuntaba a la realidad, apuntaba a Cristo. Eran símbolos y sombras de las realidades en Cristo y del nuevo pacto. Acompáñenme a Colosenses. Colosenses 2. En Colosenses 2:17 leeremos algo muy interesante en relación a esto. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y aquí se está refiriendo a todo lo que vivían en el antiguo pacto. Todo lo que era la práctica de dejar de comer las comidas impuras, versículo 16. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Toda la estructura legal del antiguo pacto a la cual se habían aferrado los hebreos. El apóstol Pablo aclara y les dice a los de Colosas, todas estas que eran, versículo 17, sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora que el nuevo pacto ya ha venido en Jesucristo, el escritor de Hebreos dice a sus compatriotas judíos, dejen los dibujos, dejen la leche y la comida para bebés, el Nestum. ¿Se acuerdan de eso? Yo lloraba desesperado con la vitina con azúcar y leche. Cuando yo lloraba le decía, quiero vitina con azúcar y leche. Mi mamá me hacía la vitina con azúcar y leche. Dejen eso. Vengan a las realidades cumplidas. Coman
de la comida sólida de Jesús. Aférrense al nuevo pacto. Hay un caos que se da cuando se es torpe para oír, cuando no se quiere creer lo que se habla, cuando se manipula la información en relación a la comodidad del corazón humano. Es el problema de ellos. Esa torpeza dificulta el entendimiento y por eso es que todo lo difícil de poder enseñarles en relación a Melquisedec, el escritor se veía privado de hacerlo, al menos a ese grupo que escuchaba. No lo iban a entender porque eran tardos para oír. Es el caos de no aceptar la revelación completa. Genera torpeza y dificultad en el entendimiento. Y antes de que pudieran terminar de entender la importancia del sacerdocio de Jesús, el cual era semejante al de Melquisedec, los oyentes necesitaban ir más allá de su entendimiento ilimitado e inmaduro. No podían. Una señal clara de esta inmadurez era la simple torpeza para oír, justamente. Ellos hacían a un lado algunas cosas y aceptaban otras. Y vuelvo, mi amado hermano, a la aplicación de esta advertencia a la vida cristiana y a la iglesia hoy. Si usted quiere madurar en Jesús y aferrarse a las verdades del nuevo pacto y crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, no escarbe separando textos de la palabra. Tome todo el consejo de Dios. Porque hay textos de la palabra que nos confrontan en nuestro pecado y en las realidades de nuestro corazón. Y como son tan incómodos frente a nuestro orgullo carnal, los hacemos a un lado y los pasamos por alto. Leemos los que nos caen bien, mayormente las promesas, las que hablan de gracia, de favores, de bendiciones, de grandezas para el hombre y más. Pero dejamos de lado lo que nos muestra nuestra miseria interior. No hagamos como los judíos incrédulos que separaban la enseñanza. Y eran tardos para oír. Y caían en el caos de la inmadurez. No dejaban nunca de ser bebés. Eran bebés eternos. Perdidos para siempre. La relación de Melquisedec y el sacerdocio con Cristo es rica, es significativa y tiene una importancia vital para la comprensión de la epístola. Pero ellos no pueden entenderla, fueron negligentes, eran tardos para oír. La palabra tardos viene del griego nofros, es una palabra compuesta que tiene una raíz no y una raíz de empujar. Literalmente en el griego significa no tiene empuje, lo podríamos traducir así. Sin empuje. Eran personas lentas, torpes porque eran duros de corazón. Sin empuje. Y eso quiere decir el original así. Cuando se usa para una persona, por lo general quiere decir intelectualmente estático o corto. No alcanza a la profundidad de lo que se necesita escuchar y entender. Pero no solamente que el ser tardos para oír genera la dificultad en el entendimiento, les está hablando que ellos tienen una torpeza que es gradual. El que es tardo para oír decrece en su capacidad, nunca queda estático, siempre vuelve para atrás. Ellos tenían necesidad de que se les vuelva a hablar. No comenzaron siendo torpes, se volvieron así poco a poco por causa de la dureza de su corazón. Y sin duda estos eran los mismos a los cuales habla el capítulo 6 y versículo 4
que es uno de los textos más controversiales de Hebreos. Por eso este desarrollo de esta parte del libro es tan vital, porque ayuda a entender temas que normalmente se los interpreta mal. Como por ejemplo Efesios 6:4, en donde habla de que ellos fueron iluminados y que gustaron del don celestial. Y que es imposible que los que pasaron por esta experiencia de ser iluminados y de gustar del don celestial y recayeron, es imposible que sean renovados de nuevo para salvación, porque se pisotea la cruz de Cristo. Entonces muchos dicen, ¿quiénes son estos? ¿A quién les habla? Bueno, a estos. Es la misma advertencia. Les está diciendo a ellos, ustedes han sido bendecidos con el ambiente en donde se les enseñó la verdad. El Espíritu Santo les aclaró la verdad del nuevo pacto, la realidad de que Cristo es el cumplimiento de las figuras antiguas, pero ustedes no quieren creer. Entonces ya no hay más obra del Espíritu por hacer en ustedes. Punto número 2 del sermón es este. La improductividad en el conocimiento es la consecuencia, el caos de rechazar la revelación completa. Lea el versículo 12, por favor, si es tan amable. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Debe volver a la leche, no puede ir al alimento sólido a explicar la relación entre Cristo y Melquisedec. Es que debido a la cantidad de tiempo que ellos pasaron aprendiendo la verdad del Nuevo Testamento, deberían saber ya lo suficiente para estar enseñándole. Con todo el tiempo en que estuvieron en la iglesia cristiana, recibiendo la enseñanza, ellos ya podrían ser maestros. Pero como nunca la aceptaron, no crecieron en ella y no podían creer en ella, estuvieron expuestos a una parte grande de la verdad de Dios, sobre la cual probablemente hubieran aprobado un examen escrito, pero no de corazón, era intelectual. Tenían la verdad de forma superficial, pero el punto es que la verdad no los contenía a ellos. Uno puede tener mucha verdad, pero cuando uno no es verdadero, es que la verdad no nos tiene a nosotros. Pablo declaró en Romanos esto cuando dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío, tú te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, eres instruido por la ley y apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? A ellos les está hablando de que es improductiva. Justamente, es improductiva la vida del que rechaza la revelación completa. Ellos se enorgullecerán de la idea de ser maestros religiosos. Pero en Hebreos el Espíritu Santo les dice explícitamente lo que está implícito en el pasaje a los romanos. Eran incapacitados para enseñar a aquellos judíos, porque ellos mismos necesitaban volver a las primeras enseñanzas del antiguo pacto. Todo aquello que prefiguraba a Cristo no lo creían si no creían en Cristo.
Es improductiva la vida del que no cree la revelación completa. Muchas veces me he encontrado en mi vida pastoral con personas que dicen: hermano, el Antiguo Testamento era para los judíos, usted lea el Nuevo, predique siempre el Nuevo. Si tú tienes un entendimiento así de la Biblia, yo te ruego que pidas perdón a Dios. Es imposible entrar en el Nuevo Testamento sin leer el Antiguo. Al menos si queremos entender todo el consejo de Dios. Porque toda la Biblia pinta a Jesús, con la particularidad de que el Antiguo Testamento lo muestra a Cristo en tipos, sombras y figuras, y el Nuevo lo aclara, lo ilumina para que veamos que lo que decía el Antiguo se cumplió en él. El problema de ellos era este: tenían el corazón enorgullecido y pensaban que por estar tanto tiempo frente a las enseñanzas del Nuevo Testamento en la iglesia, ya tenían todo claro, pero no creían en Jesús. Así le pasó a un pastor que al predicar en una conferencia juvenil sobre la manera de escoger la pareja perfecta para dar sentido a la vida, no equivocarse en su matrimonio, al terminar de predicar se le acercó una joven y esta joven le pidió hablar con él y le dijo que su novio le había dicho que una persona podía hacer lo que quisiera, tanto en el sexo o en cualquier otra área de la vida, siempre y cuando otro no saliera afectado. Cuando el pastor habla con ella, que tenía 14 años, descubre que su novio tenía 21. Y obviamente estaba manipulándola. El pastor le predica la palabra, le habla de Cristo, le muestra la gravedad del pecado sexual, del sexo fuera del matrimonio, y la jovencita se quebranta y dice: lo que yo necesito es recibir a Jesús. Yo necesito ser salvo. Pero cuando la joven le comienza a contar su vida al pastor, le dice que ella era hija de un pastor. Entonces el pastor le dice: bueno, entonces tenés perfectamente en claro lo que el Evangelio significa. Y la jovencita le dijo: no, explícamelo. El pastor le explicó claramente a Jesús y la jovencita se entregó a él. Es que ella había venido escuchando quizás las enseñanzas y los sermones de su padre, pero se había hecho tardo su corazón para oír y cayó en la degradación y en el enfriamiento, a tal punto que una manipulación de su novio a pecar de una manera deliberada no la pudo ella discernir como pecado y maldad. Es que no tenía a Jesús. Este es el efecto que provoca el escuchar y negar. Leer la palabra y decir: ay, esto me molesta, me duele, porque soy orgulloso, envidioso, competitivo. No, este texto no, porque... No, este texto, este sí. Ay, qué lindo. Vas por mal camino. Voy por mal camino. Nunca se queda en el medio el creyente que desestima la enseñanza. Ellos tenían necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, como le pasó a esta joven que lo escuchó tantas veces, pero que cuando tuvo que aplicar el evangelio para no caer con este muchacho, lo hizo porque nada le había hecho lo que tanto tiempo escuchó. Mi amado hermano,
debemos entender que es improductiva la vida del que rechaza la verdad completa de Dios. Pero en tercer lugar, el rechazar la verdad completa de Dios genera una superficialidad permanente. Veamos lo que dice el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Tenés necesidad de volver a la mamadera, entonces vas a ser inexperto en la palabra profunda. El problema de ellos es que seguían aferrados a las figuras y no descansaban en el cumplimiento de ellas. Necesitaban que se les vuelva a echar los fundamentos de todo lo que se cumpliría en Cristo. Necesitaban que se les vuelva a decir que todo lo que habían oído del antiguo pacto ni siquiera lo creían, porque rechazaban a Cristo. Un niño espiritual es inexperto. El griego allí es apeiros. Significa que rechaza las verdades más profundas. No las puede entender. No las puede digerir como así no puede un bebé digerir la carne. Hay muchas madres aquí. Yo no creo que una madre le haya dado carne al niño al mes de vida. Y si lo hizo, segura que por muchas noches no durmió. Y algún hospital tuvo que visitar. Es que hay un ciclo natural. Ellos eran inexpertos en la palabra de justicia porque eran niños, porque se hicieron tardos para oír. La idea del original es que se refiere a una persona sin experiencia, sin habilidades, que es incapaz, sin preparación. Qué triste cuando el Señor quiere abrirnos el panorama de lo glorioso y se encuentra con personas que no tienen capacidad de digerirlo ni de entenderlo. El sistema espiritual, como el físico, tiene que crecer para poder maniobrar con las cosas más difíciles. De la misma manera que se entrega una materia que es piramidal. Para entender esto, podemos graficarlo con la enseñanza de las matemáticas. Nadie va a poder ver un análisis matemático de tercer nivel si no entiende el primero. No podés entrar a hacer análisis matemático si no entendés la matemática básica, sus reglas, su manera de operar, las operaciones. Y mi amado hermano, si usted se queda en el primer nivel, nunca será profundo en las Escrituras y perderá el consejo de Dios. Si bien se está refiriendo a los hebreos que no creían y que se mantenían en el antiguo pacto y que no maduraban para cruzar al nuevo, podemos entender que esta realidad muchas veces en la Biblia es hablada y se aplica a los cristianos que de una manera verdaderamente poco seria desestiman los medios de la gracia y se pierden las verdades profundas que el Señor le quiere dar. Pero en último lugar, no solamente que el rechazar la revelación completa genera justamente esto, el ser tardos de oír, nos hace improductivos en el conocimiento de Dios, superficializa nuestra vida, nos mantiene superficiales de una manera permanente. Cristianos que viven 15, 20 años, tú le hablas y saben que Cristo les salvó, pero no conocen los atributos de Dios, su persona, sus promesas. Pero en último lugar, hay una ausencia de crecimiento que es permanente.
Fíjese lo que dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y hay un contraste que es sencillo aquí. Quien continúe alimentándose solamente con las revelaciones elementales divinas no va a crecer. Quedan ahí. No tendrá discernimiento alguno. Un niño pequeño puede meterse a la boca todo lo que toca. No me digan que alguna vez no masticaron una hormiga o alguna parte de una cucaracha. No digan. Eso te metiste en la boca. Tú que eres madre, nunca lo dices. Y así le pasa a ese grupo de hebreos que necesitaban que se les volviese a dar la papilla para ver si llegaban a entender quién era Jesús en relación al orden de Melquisedec. Pero de la misma manera le pasará a los creyentes que están gateando y metiéndose hormigas en la boca. Y esto, la palabra lo determina como que es no tener los sentidos ejercitados en cuanto al discernimiento del bien y del mal. Este era el problema. Había ausencia de crecimiento en ellos, entonces lo malo entraba, comían la cucaracha. El adulto maduro ha desarrollado el discernimiento considerablemente. Tiene cuidado con lo que come. Si yo como esto y a tal hora, me voy a sentir mal a la noche, no lo voy a hacer. Bueno, algunos dicen me las aguanto y lo comen. Yo no conozco a tal persona. El escritor en el capítulo 7 va a explicar la importancia del orden de Melquisedec. Pero ¿saben lo que hace? Primero se dedica, antes de llegar al capítulo 7, a hablarle a personas que lamentablemente no iban a poder entender lo que él les iba a decir. Y quiero cerrar la enseñanza en esta mañana haciendo esta pregunta. Si se tuviese que hablar de cuestiones profundas del Evangelio, ¿estás dentro del auditorio que puede recibir la enseñanza? ¿O solamente siempre estás reclamando que no entiendes, que no entiendes, que no entiendes? Y quiero aclarar algo. Hay dos vías por las cuales no se puede entender. Una, porque el que habla no lo explica bien. Esa es culpa mía. Y me hago cargo. Y otra es que el que escucha desatendió los medios de la gracia, no leyó, no estudió, no intentó profundizar y nunca va a entender. El Señor nos llama, mis amados, a comprender que la verdad de Dios debe ser oída en profundidad. La verdad de Dios es todo el consejo de Dios. Usted no puede entender el Nuevo Testamento si no se basa en las bases de Génesis. No está el vicio Éxodos, tampoco Levítico, Deuteronomio y ningún libro. La verdad de Dios debe ser estudiada de manera completa, porque en la antigüedad se mostrará Cristo y en el nuevo pacto se gozará en ver que Cristo vino y cumplió el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento y en el Antiguo no solo que le da a usted la pauta de que el nuevo cumple al antiguo, sino que en ambos se revela el futuro eterno y la gloria. A dónde vamos, a dónde llegamos.
El oír la palabra del Señor es el llamado a la iglesia en esta mañana. Y la pregunta básica, puntual y simple es: ¿cuánto tiempo pasás con la Biblia por día? Oír esto usted lo ha oído miles de veces, pero respóndase para usted mismo esta pregunta: ¿cuántas horas del día usted se dedica a producir su ingreso? ¿Cuántas horas del día se dedica al esparcimiento y a divertirse? ¿Cuántas horas del día se dedica a capacitarse y a leer? Y en esa proporción se dará cuenta cuál es la profundidad de captación que usted puede tener de las verdades más profundas. No solamente que este párrafo nos llama a ser serios y responsables en la lectura y estudio de las Escrituras, sino que nos llama al desafío, como dice Santiago, de no solo leerla, sino vivirla. No podemos ser oidores, sino debemos ser, o solamente oidores, sino oidores acompañados de la práctica de lo que oímos. Es lo que ellos no tenían. Somos llamados a vivir conforme a lo que aprendemos, para mostrar a Cristo a otros y vivir para la gloria de su nombre. La iglesia es desafiada a volver a tomar el compromiso con las Escrituras. Es desafiada a no discriminar los textos de la Escritura, sino a exponer el corazón a toda la verdad de Dios, para que toda la verdad de Dios nos modele conforme a la imagen de su Hijo. Pero en esta mañana, el Señor llama a los que escuchan hablar de Cristo, pero no han dado el paso de creer. Tú puedes estar tan cerca del cielo, así como dista el infierno del cielo, la perdición de la salvación. Puedes asociarte a una iglesia bautista bíblica, pero puedes estar a una eternidad de distancia del reino solo porque escuchas hablar de Jesús, pero no le has pedido por tus pecados, ni tampoco has creído en Él. Y el Señor te llama en esta mañana. No rechaces su voz. Entrégate a Jesús. Él cargó sobre sus espaldas en la cruz el precio del pecado de los que creen en Él, para hacerlos justos delante de Dios y darle vida eterna. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque esta carta a los hebreos nos desafía en relación a entender, a estudiar y a leer todo tu consejo, a no discriminar tu palabra, a entender que tu Santo Espíritu usa todo el consejo tuyo para iluminarnos en cuanto a nuestra miseria, nuestro pecado, para mostrar con luz al Cristo prometido, pero también cumplido en el Nuevo Testamento, y para formarnos conformes a la imagen de tu Hijo, para que demos gloria a Dios. Señor amado, alabamos tu nombre en esta mañana y clamamos que si hay alguien que todavía está a la vera del camino, intelectualmente convencido, pero a una eternidad del reino, pueda venir a Jesús, pedir perdón para tener vida eterna. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.